sesión de la jornada de Buenas y Nobles Letras. Bueno, ayer estuvimos, yo creo que tuvimos una sesión muy interesante a cargo de Rafael Atienza y de Carmen Vaquero, que anda todavía por aquí. No se ha marchado todavía a Toledo. ¿Estaba por aquí? Ah, Carmen, estás allí. Que nos dejó, por cierto, nos dejó como en un primer episodio. Esto continuará, porque nos dejó del todo intrigados, ¿eh? en el resto de la vida de Garcilaso. Se lo agradecemos. Ella permanece hoy en Sevilla, va a estar en nuestra nueva sesión. Bueno, yo creo que el ciclo empezó muy bien, empezó con una intensidad de temas que tratamos, empezamos con Garcilaso, pero bueno, en próximas sesiones, próximos ciclos, abordaremos otro tipo de personajes y yo creo que puede ser muy interesante. Yo creo que puede abordarse toda esta parte menos conocida de la nobleza, que es lo que intentamos transmitir. Ayer comentaba yo que sí conocemos la parte de mecenazgo de la nobleza, de impulso de la circulación literaria, la bibliofilia, por ejemplo, el apoyo a las bibliotecas, la creación de sesiones literarias, de tertulias literarias a lo largo de la historia impulsadas por la nobleza, pero la parte de la nobleza como sujeto creativo es una parte que se ha abordado menos y sin embargo es verdad que hay autores de primer nivel de nuestra historia literaria que son nobles, ¿no? Este año habíamos decidido centrarnos en la figura de Garcilaso para coincidir con la conmemoración del quinto centenario de las bodas del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, por la relación que tenía Garcilaso con el emperador. Y bueno, en próximos años queremos darle otros contenidos, abordar otras etapas. Por ejemplo, el año que viene nuestra intención es abordar a los autores de la nobleza que pertenecieron a la generación del 27 y así sucesivamente. Bueno, hoy tenemos una sesión muy interesante. Ayer abordamos ese planteamiento que comentó nuestro compañero académico Rafael Atienza, hablando de la figura del intelectual, su relación con la intelectualidad, ese recorrido a lo largo de la historia de la figura del noble, ¿no? Y luego Carmen Vaquero nos adentró un poco en la biografía de Garcilaso como personaje. Ella es la autora de una biografía, yo creo que es bastante definitiva, aunque también nos comentó que aún quedan muchas cosas que ella está sobre la pista todavía para descubrirnos sobre el personaje. Hoy queríamos centrarnos en la parte ya literaria sobre Garcilaso y hoy contamos con una persona absolutamente sabia y referente en el tema, que es nuestra querida Begoña López Bueno. Yo les presento muy brevemente porque ella quiere contarnos muchas cosas y yo no voy a quitar un tiempo en absoluto, pero quiero que conozcan toda su amplísimo perfil académico. Ella es de Palencia, y insisto en eso, que es de Palencia, porque hay veces que se confunde y dicen que es de Sevilla. No, ella es de Palencia, y a mucha honra. Es catedrática de la Universidad de Sevilla e investigadora especializada en literatura española del siglo de oro. Entre sus temas de investigación están el canon de la lírica áurea, las polémicas y debates historiográficos de la época y diversos aspectos del llamado Parnaso español. Comenzó la profesora Begoña López Bueno con sus indagaciones en la flor de poetas áureos desde los tiempos de su tesis que dedicó al poeta renacentista Gutiérrez de Cetina. Luego se detuvo en trabajos centrados en figuras como nuestro protagonista, Garcilaso de la Vega, pero también Fernando de Herrera, Luis de Góngora, Francisco de Medrano o Francisco de Rioja. En 1988 fundó el grupo de investigación interuniversitario PASO, integrado por investigadores de las universidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y la Complutense de Madrid, dedicado al estudio de la poesía del siglo de oro. Un grupo que además ha sido el organizador desde 1990 de numerosos encuentros internacionales sobre poesía del siglo de oro en la Universidad de Sevilla. Verdaderamente un grupo de referencia. Yo pienso que hay un equipo muy interesante, muy interesante. La profesora Begoña López tiene además una gran proyección internacional, pues colabora regularmente en publicaciones periódicas del hispanismo internacional y ha sido habitual su presencia en universidades de todo el mundo. Habría que destacar también otro hito importante en su carrera, ya que entre 2011 y 2014 ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, AISO. Solo por citar algunos libros de Begoña: Fernando de Herrera, algunas obras;
de amores, burlas e ingenio, la poesía del Quijote, la poética cultista de Herrera a Góngora o gozos poéticos de humanos desengaños. Maravilloso libro, una antología de la poesía andaluza de los siglos de oro que yo considero un libro clásico y fundamental. Y otro detalle que demuestra la creencia que sus discípulos y colegas le tienen es el volumen de homenaje Áurea Poesis, estudios para Begoña López Bueno, o sea que es un monumento realmente de la enseñanza literaria. Esos volúmenes se los dedican a personas ya muy clásicos, ¿no? Ella nos hablará en nuestra sesión de hoy de Garcilaso de la Vega y la poesía en tiempos de Carlos V. Cuando tú quieras, Begoña. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia, aunque, como es natural, mi primera gratitud va para Eva por la invitación a este ciclo, y no solamente por la invitación, sino por su insistencia cariñosa en que aceptara, que le agradezco muchísimo. Por supuesto, su generosidad de las palabras que acaba de decir, para mí excesivas, porque, en fin, ya verán que a lo mejor es una forma más de contrastar y hacer el ridículo después de la presentación, pero bueno, me arriesgo. Lo que no le puedo perdonar a Eva, no te puedo perdonar, es que me hayas hecho coincidir en la misma sesión con mi querido amigo Luis Gómez Canseco, que es el colega que yo conozco con más minutos de gloria hablando en público. De manera que haga lo que yo haga, que será poco, como verán, siempre mi intervención quedará deslucida al lado de la suya. Así que, bueno, con ese hándicap comienzo, enfrentándome a otro hándicap mayor, que es explicar en 40-45 minutos, que fue el último que convinimos, nada menos que Garcilaso de la Vega y la poesía en tiempos de Carlos V, que es el tema que me han encomendado. Como verán, se les ha distribuido un cuadernillo de textos porque para mí es imprescindible la apoyatura de los textos, si no, no concibo otra manera de explicar ninguna lección de literatura, pero son textos, en algunos casos fragmentos de textos, y mi lectura todavía será fragmentaria, con lo cual será una doble traición a los textos, pero bueno, hay que elegir de los males el menor, porque lo que no quiero es prescindir de ellos. Comenzaré haciendo unas lecturas. Como ven ustedes, la primera página recoge una serie de composiciones del Cancionero General, que es una recopilación de poesía de la segunda mitad del XV y principios del XVI, un volumen amplio de unos 1000 poemas de unos 200 autores, que se publica durante el siglo XVI en estricta contemporaneidad con la innovación poética de Garcilaso y sus compañeros de generación, y que tiene tanto éxito que desde 1511, que es la primera edición, hasta 1573, que es la última, se reedita en 8 ocasiones. Es verdad que con supresiones y adiciones, pero en fin, ningún editor la va a publicar si no tiene un éxito de compra asegurada. Eso quiere decir que esa poesía popular o tradicional tenía mucho éxito, con el que tuvo que enfrentarse la innovación, como siempre, ¿no? La innovación siempre es más restrictiva frente a lo popular. Bueno, pues miren ustedes qué tipo de poesía se leía, se escribía y se vendía en tiempos de Garcilaso. La de García Sánchez de Badajoz, la primera, en 2 prisiones esto que me atormentan aquí, la una me tiene a mí y la otra tengo yo. Y aunque de la una pueda que me tiene libertarme, de la otra que me queda jamás espero soltarme. Ya no espero, triste, no verme libre cual nací, que aunque me suelten a mí no puedo soltarme yo. O parecida, otra de Jorge Manrique, no tardes muerte que muero, ven porque viva contigo, quiéreme pues que te quiero, que con tu venida espero no tener guerra conmigo. Salto a la última quintilla, ven aquí pues ya que muero, búscame pues que te sigo, quiéreme pues que te quiero y con tu venida espero no tener vida conmigo. Como verán, el tema es el del fatum amoroso ineludible, ¿no? Más allá de la muerte, que se caracterizó por la alegoría que llamamos la cárcel de amor, ¿no? Una situación sin solución ni salida. Ese amor imperecedero, miren ustedes cómo lo empezó diciendo Garcilaso aún en sonetos de transición, ¿no? En la composición número 6, en el reverso de la página. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Esto en un soneto que se considera de transición, es de las primeras composiciones de Garcilaso, excepción hecha de las composiciones octosilábicas que también escribió, ¿no? Y que tiene muchísima influencia de un poeta valenciano medieval que se entusiasma por lo del hábito, ¿no? Y que tiene también otras composiciones, Garcilaso, Amor, amor, un hábito vestí, que de vuestro paño fue cortado, algo así. Bueno, pues esa idea de permanencia del amor más allá de la muerte lo explicará Garcilaso en su madurez, por ejemplo, en la famosísima dedicatoria a la Éloga III, dedicada a una tal Doña María que en el siglo XX, desde Keniston, se ha creído Doña María Osorio de Pimentel, la mujer del virrey de Nápoles, pero que últimamente está reverdeciendo la tesis a la que yo me apunto, que creían sus contemporáneos que era Doña María de la Cueva, y que nuestra querida Carmen Vaquero, no sé dónde está, sabe mucho de esto porque ha publicado algo. Bueno, pues así lo decía esa voluntad de permanecer, ¿no? Aquella voluntad honesta y pura, ilustre y hermosísima María, que mire celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor estar solía, a despecho y pesar de la aventura que por otro camino me desvía, está y estará en mí tanto clavada cuanto del cuerpo el alma acompañada. Y aún no se me figura que me toca que este oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca pienso mover la voz a ti de vida. Distinta manera, ¿verdad?, de decirlo, de los poetas de cancionero. Pues escuchen el tema de los tormentos amorosos que es omnipresente, ¿no? Las consecuencias atormentadas del amor, como lo dice un poeta del cancionero general, Quirón, Diego de San Pedro. Vamos a leer el de Diego de San Pedro. Vivo sintiendo placer, placer, temor y dolor, dolor por no poder ver, temor que os temo perder, placer por ser amador. Afirmo que estoy y digo en dos partes hecho dos, por el cuerpo acá conmigo, por el alma allá con vos. Por ser vuestro con placer, por el placer con temor, con el temor por nos ver, en nos ver está el perder y en perder está el dolor. Es casi un trabalenguas, ¿no? Tormentos amorosos que, fíjense ustedes, no es que sea lo mismo, porque ya explicaré, intentaré decir luego que decir de otra manera siempre es decir otra cosa, eso es una regla de oro, ¿no?, en literatura, pero digamos que expresión de lo mismo, de los tormentos, ¿no? Estoy continuo en lágrimas bañado, soneto 8, o sea, composición 8. Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo siempre el aire con suspiros, y más me duele el no osar deciros que he llegado por vos a tal estado, que viéndome do estoy en lo que he andado por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros desmayo, viendo atrás lo que he dejado. Y si quiero subir a la alta cumbre, a cada paso espántame en la vía ejemplos tristes de los que han caído. Sobre todo me falta ya la lumbre de la esperanza, con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. Hermosísima alegoría, decía Herrera, que corre por todo el terceto, y dice, no sé si se hallará en la lengua latina otra más ilustre. Cuando me refiero aquí a Fernando Herrera, me referiré normalmente a las anotaciones que hizo a la edición de Garcilaso, es decir, publicó una edición anotada, pero que va mucho más allá de una edición anotada, porque es una verdadera teoría poética del siglo de oro, sobre todo de los géneros poéticos. En el mismo Dirección de Tormentos, la composición 9, pensando que el camino iba derecho, vine a parar en tanta desventura. Imaginar no puedo aún con locura algo de que esté un rato satisfecho. El ancho campo me parece estrecho, la noche clara para mí es oscura, la dulce compañía amarga y duro campo de batalla el lecho, etcétera, etcétera. Bien. La simple lectura demuestra que estamos ante una verdadera revolución poética, ¿no? Por una parte, la poesía medieval, que ya digo perdura en el XVI, es una poesía artificiosa, un conceptismo extenuante que queda como encapsulado en sí mismo y que finalmente construye simplemente paradojas absurdas, ¿no? Y que únicamente va a encontrar sentido en los refacimientos a lo divino de la poesía mística, ¿no? Aquello de vivo sin vivir en mí, muero porque no muero, etc. Frente al fluir
al discurso que progresa en la poesía garcilasiana. Este arte nuevo es toda una revolución, una novedad absoluta, por su absoluta integración idiomática, de tal manera que sus contemporáneos no sabían si era prosa o si era verso. Escuchen esto que dice Boscán. Y es un texto largo y aunque nos haga perder algún minuto, lo ganaremos sin duda porque es imprescindible. Los textos en prosa que están atrás, el primer texto, el primer fragmento del primer texto. Este segundo libro, este es un fragmento de la carta que Juan Boscán escribe a la duquesa de Soma, que es la mujer de Pol de Cardona, de un mecenas, y que donde le cuenta, bueno, como saben, cómo introdujo las nuevas trovas en España y que pondrá luego como prólogo al segundo libro de sus poemas. Dice, este segundo libro terná otras cosas hechas al modo italiano, los cuales serán sonetos y canciones, que las trovas de esta arte han sido así llamadas siempre. Claro, las canciones también se llamaban así en el cancionero general. La manera de estas, de las nuevas, es más grave y de más artificio, y si yo no me engaño, mucho mejor que la de las otras. Mas todavía, no embargante esto, cuando quise probar hacellas, no dejé de entender que tuvieran esto muchos reprehensores, porque la cosa era tan nueva en España y los nombres también nuevos, a lo menos muchos de ellos, y en tanta novedad era imposible no temer con causa y aún sin ella. Cuanto más que luego, en poniendo las manos en esto, topé con hombres que me cansaron. Los unos se quejaban que las trovas de esta arte los consonantes no andaban tan descubiertos, las rimas consonantes ni sonaban tanto como las castellanas. Los otros decían que este verso no sabían si era verso o si era prosa. Otros arguían diciendo que esto principalmente había de ser para mujeres y que ellas no curaban de cosas de sustancia, sino del don de la palabra y de la dulzura del consonante. Estos hombres con sus opiniones me movieron a que me pusiese a entender mejor la cosa, porque entendiéndola viese más claro sus sinrazones. Y va rebatiendo, ¿no?, todos los argumentos, y más abajo rebate de las mujeres en unas líneas que merece la pena leer. Pues a los otros que dicen que estas cosas no siendo sino para mujeres no han de ser muy fundadas, ¿quién ha de gastar tiempo en respondelles? Tengo yo a las mujeres por tan sustanciales las que aciertan a sello, y aciertan muchas, que en este caso quien se pusiese a defendellas las ofendería. Gran tipo este Boscán, ¿no? Que era un caballero barcelonés que, bueno, en su juventud vivió en la corte, cerca de la corte del rey Alfonso de Aragón, luego pasó a Castilla y estuvo al servicio de la Casa de Alba, llegando a ser ayo del gran duque de Alba, don Fernando, ¿no? Después viajó mucho por Italia, tradujo El Cortesano, que es, como saben ustedes, el libro básico en el constructo ideológico del Renacimiento, con un prólogo además de su amigo Garcilaso, y después la madurez, su matrimonio con doña Ana Girón de Rebolledo, pues representa en una vida burguesa la modernidad, ¿no?, frente a las convenciones de la época, tal como cuenta en su respuesta a la epístola de Hurtado de Mendoza, que si me da tiempo luego comentaré algo. Bien, ¿y dónde está la novedad absoluta de este arte? Pues para mí está en que se acopla por primera vez la rítmica del verso a la prosodia del idioma. Se adecua, se identifica, se acopla la rítmica del verso a la prosodia del idioma. Por eso dice que los que lo oían no sabían si era verso o si era prosa. Estaban acostumbrados a la artificiosidad del octosílabo, pero no solamente del octosílabo, sino que el arte mayor castellano era igualmente artificioso, ¿no? Recuerden al muy prepotente don Juan el II, aquel con quien Júpiter tuvo tal celo, ¿no? Pues entonces, por primera vez, la rítmica y la prosodia caminaban juntas, ¿no? Los poetas españoles, como luego hablaré, son unos improvisadores geniales que escuchan de oído en Italia y captan el endecasílabo de tal manera que lo convierten en el verso rey de la métrica española. A partir de esa adquisición, el endecasílabo es imprescindible en la poesía española, ¿no? Y lo recogen en las dos variedades fundamentales, que son el La Maiore y el La Minore, ¿no? El La Maiore acentuado en sexta décima y el La Minore osáfico en cuarta y octava. Vamos a leer dos que ustedes se sabrán a coro, quiere decir que no
no será ninguna novedad, pero son ejemplo de la perfección absoluta del ritmo acoplado a la al significado. Estamos en los textos 10 y 11, que son dos sonetos perfectos epigramas, ¿no? El primero trata del mito de Dafne y Apolo, ya saben, ¿no? Dafne, perseguida por Apolo, se convierte en árbol, y el segundo es una versión del Coligue Virgo Rosas, mezclado con el Carpe Diem de Horacio, ¿no? El primero, observen el ritmo, fuerza un poco quizá, pero para que se note más. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban, en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blandos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se torcían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol, la fuerza del encabalgamiento, y con lágrimas lloraba. Y finalmente la apodosis, la consecución del epigrama, ¿no? O miserable estado, mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. La misma estructura tiene el otro soneto, que es otro epigrama perfecto, se desarrolla en los dos cuartetos y en el terceto, y también el último terceto es una apodosis conclusiva, ¿no? En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar, ardiente honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Es maravilloso realmente, ¿no? Sobre todo como el cuarto verso, que es un sáfico, es como el recambio perfecto rítmico del A mayore, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa con esto? Es que no solamente se consigue con el ritmo, con otros procedimientos, de tal manera que se consigue que la cadena fónica se resemantice completamente, es decir, que sin perderse la arbitrariedad del signo lingüístico, que es la base del signo, digamos que hay una motivación del significante hacia el significado, ¿no? Por eso Dámaso Alonso, hablando de Garcilaso, llamaba Garcilaso o los límites de la estilística. Es decir, no se puede avanzar más en la significación de la cadena fónica, ¿no? Por medio de procedimientos como fundamentalmente alterativos o onomatopéyicos, ¿no? En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, pero también las vibrantes múltiples, el río Tajo con ímpetu corriendo y con ruido, o las vocales, la sensación de claridad de las vocales abiertas, el agua baña el prado, o qué sé yo, pues no sé, tantos ejemplos, las armonías imitativas que decía Herrera, que él mismo practicó muchísimo, ¿no? Recuerdo una maravillosa en la canción por la pérdida del rey don Sebastián, que dice y cayó el carro y caballo y caballero, ¿no? Que parece que oímos despeñarse, ¿no? el ruido. Bien, este nuevo lenguaje poético era una auténtica revolución, ya lo decimos, porque habilitaba a decir de otra manera la intimidad. En literatura siempre, ya lo he mencionado antes, decir de otra manera es decir otra cosa. Es que no es lo mismo decir amaneció pronto que temprano madrugó la madrugada, no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues entonces ese nuevo arte habilitaba para la expresión de la intimidad, ¿no? Esa poesía intimista y sentimentalizada que utilizaba la filografía amorosa como una forma de introspección, ¿no? La poesía como una forma de conocimiento, es decir, el sentimiento amoroso no importaba tanto como las consecuencias de ese sentimiento en la introspección del poeta, es decir, el dolor, el temor, las expectativas, la esperanza, la desesperación, la soledad. Es una poesía intimista de escasa vena civil. Ya, si nos da tiempo, aunque también lo hablará Luis, la conflictiva relación armas y letras, pero también tiene una proyección civil, sobre todo en la poesía de tipo encomiástico, ¿no? A los próceres, a los mecenas,
que generalmente en el Renacimiento se desarrolla en forma breve en el soneto epigramático, luego ya en el barroco va a ser el gran poema tipo de panegírico al duque de Lerma de Góngora, ¿no? Y dentro de estas casas de la civil cuenta mucho el tema de la amistad, ¿no? Que será sobre todo vehiculado por la epístola, porque hay que decir que los géneros también van marcando el camino en la delimitación de los contenidos. Bien, esta nueva poesía, esta nueva forma procuraba también una delectación sensorial frente a las abstracciones de la poesía cancioneril. Por poner un solo ejemplo del tema siempre famoso, ¿no?, del bien pasado frente al mal presente, ¿no?, localizado en un lugar concreto. Fíjense ustedes, volvemos a la página primera, la composición 5 de Guevara, el llanto que hizo en Guadalupe acordándose cómo fue enamorado allí. Oh desastrada aventura, oh sierra de Guadalupe, en vos está donde supe cuál es vida con tristura. Oh membranza, saña pura de las mis gozosas plagas, oh memoria sin holgura de lo crimen de mis llagas. Salto. Aquí vi do bien amé, aquí vi donde penaba, aquí vi donde descansaba, aquí vi donde lloré, aquí vi donde dejé lo que no puedo cobrar, aquí vi donde troqué mi placer por mi pesar. Casi se ahoga uno entre las prisas y el trabalenguas. Pues miren ustedes cómo esa delectación en la naturaleza la resolverán poetas como Garcilaso, ¿no? Eso mismo, ¿no? Por ti, dice Salicio a la desdeñosa Galatea, estamos en la composición 13. Por ti el silencio de la selva umbrosa, por ti la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera deseaba. O cuánto me engañaba, o cuán diferente era, y cuán de otra manera lo que tu falso pecho se escondía. Bien claro me lo decía la siniestra corneja repitiendo la desventura mía, salir sin duelo, lágrimas corriendo. Bien, esa delectación en la naturaleza se expresa sobre todo en un marco artístico privilegiado que es el bucolismo. El bucolismo es una tradición occidental que arranca de Teócrito, pasa por Virgilio, que es el que realmente la formula de una manera maravillosa, y llega a los renacentistas en la gran figura de San Magaro, que revitaliza a Virgilio, pero inculcándole el petrarquismo, ¿no?, para construir una égloga más lírica, que será la que heredara Garcilaso. Entonces, ese mundo bucólico, lejos de entenderse como un disfraz postizo, superficial o añadido, consiste nada más y nada menos que en la mejor expresión del gran sueño del humanismo, ¿no?, de la recuperación de una edad de oro, ¿no?, que es preciso restituir. Esto lo estudió muy bien la escuela de Américo Castro y sucesores, ¿no?, como lejos de ser una utopía evasionista, constituye la mejor formulación, insisto, artística del gran sueño de la edad de oro, ¿no? El pastor retirado se convierte junto al cortesano, ¿no?, en los dos modelos, el cortesano activo, el pastor retirado, pero ya digo que un retiro que lejos de ser evasionista es la mejor reencarnación del mito bucólico en cuanto a la ideación de un futuro que tiene que recuperar el pasado perdido, ¿no? Por eso se quiere siempre los paisajes, los lugares no corrompidos, ¿no?, un mundo incontaminado, no corrompido. Y esa tradición bucólica se endosa al Carpe Diem, al Beatus Ile Horaciano, en la construcción ya que será definitiva a partir de Garcilaso, y que lo hace en uno de los interludios líricos de la égloga segunda, que es la composición número 15. Fíjense ustedes cómo sabe unificar, ¿no?, el bucolismo virgiliano con el Beatus Ile Horaciano de una manera maravillosa.
Cuán bienaventurado aquel puede llamarse que con la dulce soledad se abraza y vive descuidado y lejos de empacharse lo que el alma impide y embaraza. No ve la plaza llena ni la soberbia puerta de los grandes señores ni los aduladores, a quien la hambre del favor despierta. No le será forzoso rogar, fingir, temer y estar quejoso. Esto tiene recuerdos horacianos clarísimos, ¿no? Lo de la plaza llena, la soberbia, los grandes señores, los aduladores. Y a continuación de ahí el bucolismo. A la sombra holgando de un alto pino roble o de alguna robusta y verde encina, el ganado contando de su manada pobre que en la verde selva se avecina, plata centrada y fina, y oro luciente y puro, bajo y vil le parece, y tanto lo aborrece que aún no piensa que de ello esté seguro, que como está en su seso rehuye la cerviz del grave peso. Convida un dulce sueño aquel manso ruido de agua que la clara fuente envía, las aves sin dueño, con canto no aprendido, hinchen el aire de dulce armonía. Háceles compañía la sombra volando entre varios olores, buscando tiernas flores, la solicita abeja susurrando, los árboles el viento al sueño ayudan con su movimiento. Bien, esta es, a partir de Garcilaso, digo, estos dos motivos, el bucolismo y el Beatus Iles, se van a unificar hasta llegar, pues no sé, a Fray Luis y a todos los sucesores, ¿no? Curiosamente en el bucolismo es donde los pastores, o sea, al menos Garcilaso, explicitará su voz más propia, la voz más sincera, la más auténtica, ¿no? Aparte de que el bucolismo también señala su carácter identitario de los poetas, porque el marco siempre son las riberas fluviales, ¿no? Y ahí cada poeta aprovechará para hacer una laus urbis natalis, ¿no? Pues lo mismo que Petrarca cantó al Sorga y Salmanzaro al Sedeto, pues Garcilaso cantará al Tajo y todos los poetas andaluces al Betis y Pedro Espinosa al Río Genil, etc., ¿no? Entonces, bien, eso, la delectación en el paisaje. Y luego, esa delectación también será en la belleza femenina, pero voy tan deprisa que un poco atropelladamente, no sé cuánto tiempo llevamos. Vamos a ver. En 10 minutos, pues ya no sé qué hacer, porque... Bueno, otro ejemplo, todavía no he empezado ni el que bueno, no sé, la delectación sensorial sirve también para reflejar para la belleza femenina que se va a constituir en el elemento fundamental para el ennoblecimiento del amor. Hay un libro extraordinario que es toda una metáfora del Renacimiento, que es el Orlando Furioso de Ariosto, ¿no? Donde Orlando, que está enamorado de Angélica, Angélica a su vez se enamora de Medoro, entonces Orlando cae en una desesperación, en una locura, en una furia loca, ¿no? Dice en el primer canto, pues loco y en furor de vino, hombre que antes gozó por sabio estima, ¿no? Entonces, los poetas renacentistas lo que hacen un canto realmente a la sublimación, al ennoblecimiento del amor a través, fundamentalmente, y en esto yo sigo a Parker en un libro estupendo que es La filosofía del amor en la literatura española, fue la única manera de salir del atolladero de la cárcel de amor de los medievales, ¿no? Entonces, que irremediablemente llevaba a muerte, o sea, la Celestina, que es una parodia del amor cortés, se resuelve en muerte, no se puede resolver de otra manera, ¿no? Entonces, el platonismo fue lo que dio salida a la cárcel de amor. El platonismo, claro, es un platonismo adaptado a las cortes renacentistas, diferente del platonismo original, sabemos el del Fedro, ¿no? También en el banquete y en el Fedro, ¿no? El amor como una fuerza incoercible que impulsa a la belleza, a la verdad y a la inmortalidad, pero que se reformula, sobre todo por obra de un hombre extraordinario, Marsilio Ficino, ¿no? Que era filósofo, filólogo y médico de los Médicis,
y entonces hizo una traducción comentada del banquete de Platón y adaptó la filosofía platónica, como digo, al ambiente cortesano propio de su mundo, ¿no? Después hay otros dos libros fundamentales, que es de Pietro Bembo y Asolani, que es un diálogo entre habitantes de Asolo, y finalmente El cortesano, en su última parte, hace una exaltación del neoplatonismo, ya digo ya desde ahora neoplatonismo. Uno de sus personajes precisamente intervinientes en El cortesano es Pietro Bembo, ¿no? Pues esa integración del neoplatonismo en el neopetrarquismo se hace a través de la lectura extraordinaria que Pietro Bembo, que es otro de los prohombres del Renacimiento italiano, hace de, bueno, este es Pietro Bembo, de Petrarca. Pietro Bembo hace la primera edición moderna de Petrarca con el título de Le cose volgari di Messer Francesco Petrarca, y aplica el devenir neoplatónico para convertir los rerum vulgarium fragmenta en un progressus, ¿no? Aprovechando la bipartición de las rimas invita e immorte de Madonna Laura, ¿no? Miren, por cierto, es un libro absolutamente moderno, cuya portada, lejos de las ilustraciones donde no cabía un milímetro sin eso, es de una pureza exquisita, y el comienzo igual. Por cierto, el editor Aldo Manuccio, que con este libro inventó el formato de bolsillo en octavo, y con este libro también, aunque también en el mismo año 1501 publicó La Eneida de Virgilio, donde por primera vez impreso aparece la letra itálica o cursiva, que es una imitación en la imprenta de la ortografía humanística. Es preciosa, ¿no? Es de una modernidad absoluta. Bueno, pues a partir de la interpretación de Bembo, de esa secuencia progresiva, invita y morte, hay una lectura secuenciada de Petrarca que el propio Pietro Bembo aplicará en su rime de 1530. Bien, de esa manera el neopetrarquismo, neoplatónico, habría que decir, se convierte en el gran tema hegemónico de la poesía italiana, pero de la poesía italiana que irradia desde Venecia, que es el gran foco impulsor. Porque en el sur, es decir, en Nápoles, hay una reacción clasicista frente a esa hegemonía neopetrarquista del norte de Italia, ¿no? En Italia, quiero ir tan deprisa que de verdad no se me confunden las ideas, pero bueno, en Nápoles, que es donde llega Garcilaso en un destierro verdaderamente curioso, ¿no? Porque Garcilaso en Nápoles llega a la tierra de promisión realmente, ¿no? En esa conmuta que le hace don Pedro de Toledo de cambiarle el destierro de la isla del Danubio por ir a Nápoles, llega al lugar oportuno en el momento preciso, ¿no? Llega en 1532, en 1530 se ha muerto San Nazaro, cuya alargada sombra está proyectándose sobre todos los poetas napolitanos, sobre todo en la Academia del Pontano, a la que asistió Garcilaso y donde oía leer directamente allí a sus compañeros y amigos como Luigi Tansilo, como Bernardo Tasso. Entonces esta reacción napolitana clasicista frente al petrarquismo es una imitación mucho más novedosa, más creativa, en la que ya los españoles no imitan directamente a los italianos, sino que colaboran con ellos en la formulación de una poética clasicista, bien que muy mediatizados por los italianos, ¿no? Para la égloga será San Nazaro el mediador, porque ya he dicho que es una égloga más lírica. Para la oda será Bernardo Tasso, amigo de Garcilaso, por cierto, y para las composiciones en tercetos, en fin, el capítulo italiano y especialmente la sátira ariostesca, ¿no? Bueno, todo esto ya casi tengo que
que concluir donde debería empezar, que es que esto empieza en 1526, como sabemos, ¿no? En una estancia en Granada, donde se van el emperador y la emperatriz recién casados en Sevilla a Granada, y allí están durante 6 meses, ¿no? Entre junio y 6 meses, y junio y noviembre, ¿no? del 2026. En esos 6 meses, pues claro, pasan muchas cosas, porque allí está la sede del gobierno del imperio, y está todo el cuerpo diplomático, claro. Allí está pues Castiglione, nada menos, que es el embajador de Venecia. Castiglione, que es el embajador de Venecia. La Serenísima de Venecia. La Serenísima. Está Andrea Navallero, perdón, Navallero es el embajador de Venecia, Castiglione es el embajador de Clemente VII. Navallero, me refiero. Sí, sí, de eso. No, Castiglione es embajador en la corte de Carlos V. Sí, sí, el embajador de Clemente VII. Entonces vean ustedes que los dos tienen la boina esta a la italiana, ¿no? Del descuido elegante, como se decía, ¿no? La estrechatura. Bueno, este ya es Octavo de Mendoza. Bien, entonces en esa corte, ¿no? Todo el cuerpo diplomático, y allí cuenta Boscán, en un texto que ahora no voy a leer porque es muy conocido, como hablando un día con Andrea Navallero, le dice por qué no prueba hacer artes de trovas a la manera italiana en español. Entonces dice Boscán que bueno, se lo pensó, y con la largueza y soledad del camino, pues claro que era largueza, porque desde Granada hasta Barcelona a caballo, pues le dio tiempo a Boscán a pensar muchas cosas, ¿no? Dice, entonces reflexionando con esto me puse a ello, dice, me gustó, que seguí, y finalmente fui aprobado con el ejemplo de Garcilaso, que él mismo quiso seguir este camino, ¿no? Bien, eso es en 1526, pero realmente cuando empieza la labor de estos poetas es en la década de 1530, porque todos ellos son cortesanos y soldados de élite del emperador, que le acompañan en sus muchas campañas de guerra, porque es que el pobre Carlos V, el otro día se decía aquí, ¿no?, que es casi con un cierto reproche que nunca más volvió a venir a Sevilla, ni nunca más volvió a Granada, a pesar de que en 1528 se empezó a construir el gran palacio que él nunca visitó, ¿no? Pero es que tuvo un sin vivir Carlos V, verdaderamente. O sea, es que no tenía asiento en ninguna parte, ni siquiera en Valladolid, ni en Toledo. No podía decir voy a Granada un fin de semana, porque solamente para venir tendría que emplear 2 meses. Bueno, quiero decir que la vida del emperador es el último rey medieval, se dice, ¿no? Al campo, siempre al pie del cañón en el campo de batalla. Y tuvo que lidiar con 3 frentes fundamentales: el frente otomano, ¿no?, ya por la Europa central, o también por el Mediterráneo con sus aliados berberiscos, ¿no? En realidad la política de Carlos V contra el Imperio Otomano fue negativa, ¿no? Solamente el saldo en el Mediterráneo fue positivo a partir de Lepanto. El otro frente fue el fermento luterano en Alemania, que más que por un problema religioso era por un problema político, porque los príncipes alemanes enseguida se alinearon con la reforma luterana como una manera de reactivar su autonomía frente al imperio, ¿no? Y el tercer gran frente fue con Francisco I de Francia, 5 guerras nada menos, ¿no? Y casi todas en torno al milanesado, porque era el centro neurálgico de todas las comunicaciones intereuropeas. Especialmente para España era fundamental, porque era el camino entre las posesiones en el sur de Italia, Alemania y Flandes, ¿no? Entonces, bueno, fueron 5 guerras interminables, y en esas participaron los poetas, que es por lo que me refiero, ¿no? Garcilaso acompañó ya al emperador en 1529 en su coronación en Bolonia. En la campaña de Provenza murió en 1536. En la misma campaña de Provenza estaba ya Hernando de Acuña. Es seguramente Cetina, que ya se movía en 1538 por la Italia del norte y del sur, a las órdenes del Marqués del Basto, a cuyas órdenes también estaba Hernando de Acuña, y por supuesto Hurtado de Mendoza,
que primero estuvo en la batalla de Pavía, la de Túnez, y después fue embajador en la Serenísima República de Venecia, y desde allí, pues, en fin, construyó un foco de irradiación y de cultura. Entonces, bueno, estos poetas, ya tenemos que terminar, pues tuvieron de oficio las armas y de letras la vocación. Y eso de tomando ahora la espada, ahora la pluma, que parecía una relación armoniosa, no fue tal, fue una relación conflictiva, ¿no? Especialmente en Garcilaso, que reivindica con frecuencia su vida y especialmente, bueno, en la canción tercera, supongo que Luis nos hablará, en las dos elegías, ¿no? Que se saca de aquí alguna gloria, algunos premios o merecimientos, dice, sabrá lo que leyera en nuestra historia, o cuando le dice a la Boscan, tú que estás entre quien bien te quiere, yo como conducido mercenario voy para acá, para allá. En definitiva, concluyo en 3 minutos. Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Hernando de Acuña, Gutiérrez de Cetina, Diego Hurtado de Mendoza y otros de menor importancia como Jerónimo de Urrea, continuados en su labor con otros que son la generación del medio siglo, como Montemayor, Ramírez Tragano, Gregorio Silvestre. Estos ya no son la primera generación de rompedores como la de Garcilaso y sus coetáneos, unos iniciadores verdaderamente cualificados que llevaron ya a cotas de perfección el arte innovado. Estos poetas no fueron agentes de una moda literaria que podemos calificar de italianismo, petrarquismo, pero eso queda muy corto y además no es cierto, porque además la corriente clasicista fue casi más importante que la petrarquista. Fueron iniciadores nada más y nada menos que de la moderna poesía española, en paralelo con la madurez a la que estaba llegando en ese momento la prosa. Una madurez idiomática sorprendente, porque realmente es casi el mismo idioma de hoy día, más rico incluso. Cosas sorprendentes si se compara con otras lenguas románicas, por ejemplo el francés. Estos poetas son homologables en muchas circunstancias, sobre todo en su condición social y en su en su orientación cortesana y militar. De linajes nobles y letrados, que es la circunstancia que les trae aquí hoy a este ciclo de buenas y nobles letras, esta circunstancia les posibilitó el acceso temprano a la corte imperial y a las otras cortes aristocráticas de mecenazgo. Condición de cortesanos que al serlo de un emperador como Carlos V, siempre al pie del cañón, como digo, les proyectó hacia el oficio militar, donde fueron soldados de élite y mediadores en quehaceres diplomáticos muy complejos. El que más se distinguió en ellos fue Hurtado de Mendoza desde la señoría de Venecia, también después en Siena, pero también otros como Cetina, que como edecano correo de Estado Mayor llevaba y traía misiones y despachos muy complicados al emperador. La cercanía al emperador de todos ellos es clara, en el caso de Garcilaso cristalina, porque era su continuo, ¿no? Pero también de otros como Hernando de Acuña, a quien pidió traducir el Chevalier de Libéré, que era una novela borgoñona, no olvidemos los orígenes flamencos de Carlos V, y cuya traducción, como nos explicaba el otro día Juan Montero, lo llevó a Yuste, la tuvo siempre como un amuleto, ¿no? Como una especie de arte de bien morir Carlos V. Estos poetas, además de poetas revolucionarios, fueron unos improvisadores geniales que aprendieron al oído en Italia y también aprendieron de los muchos cartapacios manuscritos que circulaban y también impresos a partir de la edición de la Rime de Pietro Bembo 1530 y de colecciones de rime diverse que un editor veneciano llamado Giolito fue publicando y que tenían un éxito notable. Eso en el norte y en el sur estaban Nápoles, ¿no? La Academia del Pontano, en fin, todo lo que hemos dicho. Unificados por una poética homologable, sin embargo son diversos en registros. El que más registro tuvo fue Hurtado de Mendoza, que fue petrarquista, antipetrarquista, fue clasicista en sus epístolas, tradicional en sus famosas redondillas, posteriormente historiador de la Guerra de Granada y tal vez autor de Lazarillo, en una atribución que últimamente está reverdeciendo. Tampoco se quedó atrás Cetina, con multitud de registros, etc. Lo que únicamente les distinguió fue la longitud de sus vidas. La de Garcilaso se truncó prontísimo, como sabemos, la Cetina también, antes de 1540, en un episodio propio de capa y espada en el Nuevo Mundo.
La de Acuña y Hurtado de Mendoza se alargaron más y ambos fueron al final de sus vidas curiosamente a Granada por muy distintos motivos. Acuña para defender una herencia cerca de la Real Chancillería, sin embargo Hurtado de Mendoza desterrado después de perder el favor real, el que tantos servicios había hecho al imperio, ¿no? En Granada estos dos últimos representantes de la generación de poetas conocen a poetas como Silvestre, de los últimos petrarquistas, a otros innovadores como Barahona de Soto. Estamos ya a los albores de la gran escuela antequerana granadina que supondrá la evolución al manierismo. Historia para otra ocasión que no es la que nos ha reunido hoy aquí, la de una pléyade de poetas cuya trayectoria empieza y termina en Granada. Se abre en 1526 en una conversación en los jardines del Generalife para cerrarse en 1580 con la muerte de Hernando de Acuña, el último de sus representantes cualificados. Muchas gracias y disculpen las prisas. Contarnos un mundo maravilloso. Yo sé que ha hecho muchísimo esfuerzo, te lo agradecemos mucho. Ha contado muchísimas cosas que nos dejan también un poco con ganas de más. Nos llevaremos además tu aportación de textos que es para dedicarse. Para que no perdamos tiempo, voy a llamar a Luis para que se nos sienta aquí se nos queda Begoña. Pues son los compañeros de este ciclo en el que estamos muy ilusionados. Yo lo voy a presentar, no hace falta. Yo sé que lo conocen, ya Begoña incluso ha presentado un poco la gran habilidad de Luis, que además del rigor es un verdadero ejemplo del prodesse intellectuale de Horacio, enseñando, editando. No. Y que doy fe de que de sus intervenciones, ya digo, desde la absoluta rigurosidad, terminan en performance poético. Así que te dejo. Venga, muchísimas gracias. Permítanme que hable de pie. Bueno, señor presidente, señores académicos, señoras y señores, muchísimas gracias. Tengo que empezar, es obligado, por dar las gracias a la Real Maestranza de Caballería, a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, por acogerme de la Real Academia. Además, soy miembro in particular infidelium, ¿no? Tengo que dar gracias a doña Eva, que ha tenido una confianza en mi ignorancia verdaderamente tremendo. Les aseguro que mi ignorancia es ilimitada y en lo que corresponde a Garcilaso de la Vega es oceánica. Absolutamente, si recuerdan en El hombre tranquilo de John Ford, el personaje de Michelin Oxflint, cuando ve la capa rota dice homérico, ¿no? Pues mi ignorancia sobre Garcilaso es absolutamente homérica. De hecho, estoy convencido que Eva me ha traído aquí para que yo haga de fondo negro, para que la sabiduría de don Rafael, de don Rogelio, mi profesor, de don Juan, de Begoña, que me enseñó todo lo que yo sé de Garcilaso, ella hizo lo que pudo y yo di lo que daba de mí, que era poco, realmente. Y ya verán que todo lo que he dicho es lo que yo voy a decir y poco más. Bueno, lo que les decía, que me ha traído aquí para que sean lo listos que son todos los demás, empezando por doña Carmen, y lo tonto que soy yo, que soy efectivamente el tonto de la cuadrilla. Aún así, tengo que agradecer de corazón poder hablar de Garcilaso de la Vega, cosa que no hago fuera de clase casi nunca. Porque, de verdad, Garcilaso ha formado parte de mi vida desde la adolescencia. Ha seguido conmigo toda la vida, he vuelto sobre él una y otra vez, lo releo, ha ido envejeciendo conmigo y hay un Garcilaso joven y un Garcilaso viejo cuando uno se va haciendo viejo con él. Y bueno, dejo de lloriquear y de hacer confesiones públicas y voy a lo que me ha traído aquí, que es hablarle de Garcilaso entre las armas y las letras. Y para ello nos vamos a trasladar a esto que estamos celebrando. El año 1526, el emperador se casa con la guapísima Isabel de Portugal, hay festejos por todos sitios, se reúne en Sevilla la flor innata de la nobleza andaluza. Hay muchísimos testimonios, muchísimos documentos, hay uno menos conocido, muy singular, es un poema de Vasco Díaz Tanco de Fregenal, que incluyó en un libro llamado Los 20 Triunfos y que tiene un título extraordinario. Triunfo nupcial vandálico sobre el ínclito casamiento del invictísimo Carlos V, emperador de Roma y rey nuestro, con la serenísima doña Isabel emperatriz y reina cristianísima en la ínclita y nobilísima ciudad de Sevilla, dirigido al excelente y católico señor Fernando de Aragón, duque de Calabria y visorrey
del rutilante reino de Valencia. Absolutamente extraordinario. Tengan en cuenta que este Fernando de Aragón no es Fernando el Católico, es el duque de Calabria, que tuvo parte importante en esas bodas porque él mismo se casó a principios del mes de mayo con doña Germana de Fox. Doña Germana es un personaje singular. Ya saben que doña Germana estuvo casado con don Fernando el Católico, con el católico y con don Fernando de Aragón, con el católico y con el duque de Calabria. Y no solamente eso, doña Germana, cuando Carlos I llegó a España con 17 añitos, pues hablaba francés, necesitaba a alguien con quien hablar, lo acogió muy de cerca y lo metió entre las sábanas, ¿no? De tal manera que la abuelastra terminó convirtiéndose en amante del nieto. Hay una novela extraordinaria que trata de ese asunto de Martin Amis, que es Lionel Ace, si tienen ocasión de verlo merece la pena. Es extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Bueno, les decía, bueno, todo esto, bueno, vuelvo a eso, por cierto, se me olvidaba comentarles que doña Germana había pasado 10 años desde entonces, cuando se casa, y debería haber cambiado bastante porque el embajador de Polonia, Juan Dantisco, dice una cosa tremenda, dice que el duque de Calabria se había casado forzado por la penuria y que había ido a caer con esta vieja corpulenta. Don Juan Dantisco no era una persona verdaderamente amable en sus opiniones. Bueno, pero vuelvo al poema de Vasco Díaz Tanco, donde hace relación de la nobleza, e incluye entre la nobleza a la muy noble, muy ilustre casa de Feria, que como Garcilaso era miembro del linaje de los Suárez de Figueroa, pero no hay mención alguna de Garcilaso. Ni ahí, ni hasta donde yo sé, en ningún otro documento, hasta tal punto que no sabemos si estuvo en las bodas. Lo lógico es que estuviera, pero no sabemos con certeza si estuvo. Y la respuesta a ese desconocimiento, a esa falta de nombre, es la condición de Garcilaso. Porque Garcilaso era un noble menor, realmente. Tenía sangre de los Guzmanes, tenía sangre de los Mendoza, tenía sangre de los Suárez de Figueroa, pero en esos avatares de bodas, nacimientos, herencias que hay en la época, todo eso terminó convirtiéndolo en un personaje muy común en la época, que era un segundón de segundones. Y eso condiciona por completo su vida. Digámoslo un poco así duro, era un don nadie. Respecto a otros nobles de enorme importancia. No solamente eso, esa condición de segundón lo lleva a convertirse en un cortesano que es una figura problemática en la época, porque el cortesano estaba rodeado, primero estaba al servicio de otra persona, luego estaba rodeado de peligros. Él mismo participaba del lado malo de la vida en la corte porque quería cumplir con sus expectativas, con su necesidad de medro, con su necesidad de sobrevivir. Bien está que hay otro en vez positivo del cortesano en la época, que es el que traza Baltasar de Castiglione en El cortesano, ¿no? En el que se nos presenta como una persona culta, elegante, de buenas maneras, hábil en las armas, capaz de acompañar al príncipe en el gobierno. Todo eso lo ha estudiado estupendamente bien mi profesor don Rogelio Reyes Cano. Y a eso se atiene Garcilaso. De hecho, Begoña estaba hablando de la espechatura, que es un elemento clave en las buenas maneras del cortesano. Fíjense que un término así, Boscán se ve obligado a traducirlo con una perífrasis extraordinaria. Dice que había de usarse en toda cosa un cierto desprecio o descuido con el cual se encubra el arte y se muestre que todo lo que se hace y se dice viene hecho de suyo, sin fatiga y casi sin haberlo pensado. Es decir, que hay que fingir que las cosas se hacen de manera natural, aunque sea un fingimiento. Acuérdense de esto porque volveré luego sobre ello. En cualquier caso, parece que Garcilaso fue un poco así. Elegante, extraordinario, bien amado de todo. Si nos vamos a los testimonios de los contemporáneos, debía ser, bueno, guapo, inteligente, amable, divertido. Recuerden cómo Juan de Valdés, en el Diálogo de la Lengua, dice: me huelgo que os satisfaga, pero más quisiera satisfacer a Garcilaso con otros dos caballeros de la corte del emperador que yo conozco. Viniendo a decir que en materia de letras, Garcilaso, todo lo que decía Garcilaso iba a misa, ¿no? O tienen en las fotocopias que les hemos pasado ese soneto de Boscán, escrito a la muerte de Garcilaso, extraordinario, no lo leemos entero, solo el comienzo: Garcilaso, que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste. Dice: dime, ¿por qué tras ti no me llevaste cuando de esta mortal tierra partiste? ¿No? Te quiero tanto, eres tan mi otro yo que quiero morir contigo, ¿no? No es solo
hacia la amada, sino también hacia el amigo. O Fernando de Herrera, que no era amigo de nadie, ¿no? Menudo tío, al principio de las anotaciones, se viene arriba y dice, volvió de Italia y estuvo algunos días en Nápoles, en la cual ciudad, por su virtud y suavidad de costumbres y vida, era tan estimado de los caballeros y señores de ella y de las damas, que no pasó español, más bien quisto y querido. Pero si nos vamos al siglo XIX, hay una historia que me encanta, que la cuenta Eustaquio Fernández Navarrete en su vida del célebre poeta Garcilaso de la Vega, a costa de una lanzada que Garcilaso había recibido en la jornada de Túnez. No sé si lo tienen en las fotocopias, no, se lo leo yo, ¿no? Es maravilloso. Dice, hacíanle aún más interesante, está diciendo Garcilaso, molaba muchísimo, ¿no? Más interesante las recientes heridas, claro testimonio de su denuedo, y aunque la que recibió en la boca le hubiese desfigurado la belleza de sus facciones y entorpecido su lengua, dicen que como si la suerte quisiese añadirle de gracia lo que le quitaba de hermosura, la dificultad misma de su pronunciación le daba cierto acento infantil que añadía a la dulzura de su hablar un singular atractivo. Es decir, que la lanzada se había convertido en un atractivo más de la figura de Garcilaso. No sé de dónde se lo sacó Navarrete, pero es algo absolutamente maravilloso. Yo creo que debí leer esto, pues como el segundo de carrera o así. Yo siempre he deseado que me dieran una lanzada, que me mejorara la existencia. Pero más que un cortesano bien amado de todos, como decía Begoña, Garcilaso fue sobre todo un soldado. Vivió como un soldado, murió como un soldado, puso su vida sobre el tapete en servicio del emperador y la terminó perdiendo. Por más que sea literario, el relato que hace de su muerte Luis de Zapata en el poema Carlos Famoso resulta extraordinariamente vivo y quisiera volver sobre él, no completo, lo tienen ahí entero, solamente vamos a ir saltando por medio de él. Recuerden que en el otoño de 1536 el emperador decide entrar en Francia. Los españoles entraban y salían de Francia con cierta facilidad y los franceses no comparecen, cosa que hacían también los franceses con cierta frecuencia. Y llega un momento en que el emperador se aburre y decide volver a Génova. Y de camino de regreso a Génova, en uno de los días, para comer en la villa de Lemuy. Y resulta que hay un grupo de villanos en un torreón que empiezan a disparar a los castellanos. El emperador se enfada notablemente, pide que tomen la torre. Y según cuenta Luis de Zapata, Garcilaso está con un grupo de nobles haciendo bromas sobre la toma de la torre. Y dice Zapata sobre esas bromas, dice, estaba esto mirando a cada banda mucho señor, soldado y caballero, y en una rueda de alta compañía, Garcilaso batir la torre había, y burlándose dijo, desdichado será el que en una empresa también muera. Luis de Zapata coge esa broma y la señala como la chispa que va a desatar el destino trágico de Garcilaso, porque inmediatamente le va a llegar la muerte. Dice Zapata, lo oyó la hada, el diablo, el caso, el hado, y corrió a tomar luego la tijera para cortar la vida de Garcilaso. Corrió luego un murmullo que enojado rugía el emperador en gran manera de que batida así de un solo encuentro no hubiesen a la torre entrado dentro. Garcilaso entonces, empujado por el honor y por las obligaciones militares, se decide a tomar la torre. Los amigos, según cuenta Zapata, intentan retenerlo porque iba sin armamento. Recuerden que salir a un torneo sin una pieza de la armadura era un gesto de valor extremo porque se estaba dando ventaja al enemigo. Entonces Garcilaso va sin armamento y los franceses supieron aprovecharlo. Porque, bueno, lo cuenta mucho mejor que yo Zapata. Dice, soltóse de los amigos que lo estaban reteniendo y corrió allá. Subió ligero por la escala que al muro se arrimaba tomando una ruin gorra antes de acero de un soldado acaso que pasaba. Llegaba casi al escalón postrero cuando una grande piedra que bajaba con gran dolor del campo allí presente le envió mortal a tierra finalmente. Y Zapata inmediatamente del suelo, donde acaba de caer, se lo lleva al cielo. Dice, alto señor, que a qué tú estás mirando del cielo, recoge este allá en tu asiento, que al fin de su viaje, ahora caminando, llega, si darle place a ti aposento. O cuánto el duque de Alba, don Fernando, hará de esta su muerte sentimiento, o cuánto todo el campo, pena y saña,
cuánto el emperador y toda España está, y todo parece emocionado y terrible. De hecho, el emperador tomó la decisión rara en la época de ahorcar a todos los villanos que estaban en la torre, no solo a los cabecillas, sino a la totalidad de los villanos. Pero si miran en el texto, no lo vamos a ver, verán que solo pasa una estrofa y hay un cambio terrorífico. Después de tanto lamento, después de tanto sufrimiento, resulta que la vida continúa sin más. El emperador llega a Valladolid y festejos para celebrar que el emperador ha llegado, porque la vida sigue su curso. Cuando leí este texto de Zapata, me acordaba de un episodio, de un fragmento del último capítulo de Quijote absolutamente terrible para mí. Si recuerdan, Don Quijote está muriendo, todo el mundo está llorando, Sancho se acerca y le dice aquello estupendo de que la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más. Se ofrece a salir con él a buscar a Dulcinea vestida de pastores, y de pronto el narrador introduce una frase absolutamente desengañada y terrorífica. Bueno, Cervantes era así, ¿no? Dice: andaba a la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama, se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria que debe dejar el muerto. Terrible, ¿no? Te mueres y no pasa nada. Y no pasa nada porque al fin y al cabo Garcilaso era un soldado más, como todos los soldados que mueren en la guerra. Y su muerte, pues, por más que para el emperador fuera algo relativamente importante, no dejaba de ser, bueno, sustituible por otro. Bien, es verdad que el emperador al año le concede una renta de 80.000 maravedillas a su hijo mayor y otros 60.000 maravedillas, sí, a su mujer Elena de Zúñiga, porque, como en el caso de Sancho, las penas con pan son menos. Cabe preguntarse cómo llega Garcilaso a una muerte tan miserable y tan absurda. Y la respuesta es la que decíamos al principio: por su condición de noble, de sengudundón, de soldado, y por las obligaciones que todo ello conllevaba. ¿Recuerdan otra vez en el Quijote, cuando en la segunda parte de Don Quijote se encuentra con un muchacho vestido a soldadesca que va cantando: a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no fuera en verdad? Y Garcilaso seguro que hubiera dicho exactamente lo mismo. Estaba sometido a un rígido reglamento, a unas normas de honor que terminaron por conducirle a la muerte. Por eso, como decía Begoña antes, la guerra y la vida del soldado tienen tan poca importancia en su obra, tan poca presencia, no importancia, tan poca presencia. La mayoría de las veces aparece simplemente como un paisaje, como una referencia, para inmediatamente hablar del amor o de cualquier otra cosa. Recuerden, por ejemplo, en el soneto 16, está hablando del marco, pero es para hablar de la muerte de su hermano. O en los sonetos 23 o 35, escritos desde el norte de África, para hablar también de tema amoroso. O la elegía segunda, que dice que escribe mientras está acuartelado en Sicilia. Pero, y aquí, bueno, no vamos a entrar en jaleo, ya saben que la poesía de Garcilaso se basa fundamentalmente en la imitación. Y si uno coge las ediciones de Garcilaso, uno verso, parece que está todo copiado. Pero no es así. Garcilaso, por supuesto, copia, pero la poesía de Garcilaso está llena de verdad. No sé si es autobiográfica, pero sí de verdad moral. Y cuando habla de la vida de soldado, también habla de verdad. Vamos a ver los pocos textos donde habla de esa vida. Empezando por la Égloga Segunda, donde Nemoroso recuerda a Severo Marini, el preceptor de don Fernando de Toledo, y dice que el benedictino se ha visto obligado a abandonar Italia a causa de la guerra. Y dice: y este, con la inhumana furia infernal, por otro nombre guerra, le tiñe, le arruina y le profana, él, viendo aquesto, abandonó su tierra. En la edición de Bienvenido Morros de Garcilaso se subraya la coincidencia de estos versos con la querella Pacis de Erasmo de Rotterdam. Ya saben que Erasmo de Rotterdam escribe la querella Pacis, la querella de la paz, en 1517, y que tiene una traducción al castellano muy temprana, 1520. Hecha aquí en Sevilla, y fíjense un texto de esa traducción, dice: qué furia infernal tan recia para destruir y dañar esta, ¿no? Exactamente utilizando la misma fórmula que Garcilaso había utilizado. Si vamos de la Égloga Segunda a la Elegía Segunda, nos encontramos que el poeta se incluye entre los que, muriendo por coger de la fatiga el fruto que con el sudor sembramos, los que van muriendo, ¿no? Es decir, el fruto de la fatiga parece un poco elusivo, pero inmediatamente
vienen esos versos que estaba mencionando Begoña, cuando compara su desgraciada vida, la vida que él considera desgraciada, con la vida familiar que lleva Juan Boscán en Barcelona, y dice: yo, como conducido mercenario, voy, do fortuna a mi pesar me envía, sino a morir, que aqueste es voluntario. Fíjense que Garcilaso no solamente utiliza mercenario para la rima, lo utiliza porque mercenario es una palabra con una connotación profundamente negativa. Está sometido al dinero y a la voluntad de otro, no es dueño de sí mismo, no consigue nada de lo que quiere. Pero vamos a la elegía primera, que es un texto bastante retórico, recordando la muerte de don Bernardino de Toledo, el hermano del duque de Alba. Sin embargo, al principio de la elegía inserta 15 versos, que es donde habla con mayor detenimiento de su experiencia de soldado. Los estaba recitando Begoña, dice, lo tienen en el texto sexto de la fotocopia: a quien ya de nosotros el exceso de guerras, de peligros y destierros nos toca y no ha cansado el gran proceso. ¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro del enemigo? ¿Quién no vio su vida perder 1000 veces y escapar por hierro? ¿De cuántos queda y quedará memoria la casa, perdida, la casa, la mujer y la memoria, y de otros la hacienda despendida? ¿Qué se saca de aquello? ¿Alguna gloria? ¿Algunos premios o agradecimientos? Sabrálo el que leyere nuestra historia. Veráse allí que como polvo al viento así se deshará nuestra fatiga ante quien se endereza nuestro intento. Fíjense que Garcilaso habla de cómo pone la vida continuamente en trance, habla de cómo quiere recuperar su vida familiar, de ese permanente ir y venir, desprecia los laureles y las glorias militares, tiene la convicción de que todo ese empeño, como polvo al viento, así se deshará. Es decir, está luchando para nada. Las muertes son para nada. Y una cosa terrible, el último verso, ante quien se endereza nuestro intento. Ese personaje anónimo es el emperador, ante el que Garcilaso va a morir meses después de haber compuesto esta elegía. Todo el esfuerzo es para la persona del emperador, que es un señor feudal, con un feudo enorme, pero es el dueño de todo, también de las vidas de sus soldados, de la vida de Garcilaso. Fíjense que en estos versos de la elegía se han señalado, estos 15 versos, se han señalado fuentes de Horacio, de Virgilio, de Girolamo Fracastoro, de la Biblia, porque en Garcilaso todo es imitación, pero no son ellos, es el propio Garcilaso el que está hablando del cansancio desengañado que tiene de su vida de soldado, una vida que es de soldado a tiempo completo y solo a tiempo parcial de poeta. Por eso quisiera cuestionar e intentar explicar esa manera de entender a Garcilaso como un perfecto equilibrio entre las armas y las letras, como un ejemplo de ese tópico que viene del mundo antiguo y que, a decir verdad, fue el propio Garcilaso quien dio lugar a la interpretación con esos versos de la dedicatoria de la égloga tercera, cuando dice: entre las armas del sagriento Marte, do apenas hay quien su furor contraste, urte de tiempo, aquí esta breve suma, tomando ora la espada, ora la pluma. El equilibrio de ese último verso es causa suficiente para que se interprete como la perfección, la mitad de la vida las armas, la mitad de la vida las letras, pero ahora veremos que no. Fíjense, tenemos un ejemplo para interpretarlo de otra manera. Si recuerdan el prólogo de Alonso de Ercilla a la primera parte de la Araucana, dice que a ratos, entre la guerra contra los araucanos, saca un poquito de tiempo para escribir unos versos que escribe en cuero porque no tiene papel, ¿no? Es decir, que la poesía es solo una parte mínima frente al oficio fundamental que es el de las armas. Y quiero entender que estos versos hay que entenderlos y hay que interpretarlos desde la expresatura. Es decir, que Garcilaso está diciendo: escribí estos versos pero sin demasiada atención, sin demasiado cuidado, porque realmente estaba ocupado en el que era mi oficio verdadero, que era el de las armas. Y entonces no pude dedicar todo el tiempo que hubiera querido a la escritura de la poesía. Por eso dice que escribe los versos a ratos muertos, porque está ocupado en el duro ejercicio de las armas, y por eso dice que el resultado fue solo una breve suma, no lo que hubiera querido escribir. Además, hay otros versos de la elegía segunda que
confirman esta lectura del texto. Los tienen en el texto octavo de las fotocopias. Y dice: y así en mitad de aqueste monte espeso de las diversidades me sostengo, no sin dificultad, mas no por eso dejo las musas, antes torno y vengo de ellas al negociar, y variando con ellas dulcemente me entretengo. Así se van las horas engañando, así del duro afán y grave pena estamos algún hora descansando. Piensen que ese bosque espeso es la difícil existencia que lleva como soldado, que las diversidades son las andanzas y los ires y venires de su vida de soldado, ante los que el poeta se sostiene y dice: no sin dificultad. Y la única alternativa es la escritura, a la que no puede dedicar todo el tiempo que quisiera porque está ocupado en el duro afán de la guerra. Es decir, que la poesía no es un contrapuesto equilibrado con las armas, sino solo un deseo que no llega a cumplir por completo. Entre otras cosas, ahí hay que buscar la razón de por qué Garcilaso nunca escribió épica y aparta la épica como género de su escritura, porque la épica es lo que corresponde propiamente a la guerra. Y fíjense cómo en la Égloga primero, incluso a costa de ser descortés, le dice a don Pedro de Toledo que hasta el momento en el que él mismo, el poeta, deje las armas no va a poder cantar las hazañas del poeta. Dice: espera que entornando a ser restituido del ocio ya perdido, luego verás ejercitar mi pluma por la infinita e innumerable suma de tus virtudes y famosas obras. Pero ya lo saben, el mundo poético de Garcilaso era otro, lo estábamos viendo con Begoña, es el del mito como una proyección del sentimiento individual, el de esos tenues embozos pastoriles, el de esa naturaleza neoplatónica sobre la que se proyectan los deseos del ser humano, o el de ese dolorido sentir y el análisis del comportamiento amoroso, con ese soneto 38 extraordinario que les estaba leyendo Begoña, estoy contigo en lágrimas bañado, con ese terceto final que es para ponerse de rodillas y llorar, ¿no? Y sobre todo, fáltame la lumbre de la esperanza con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. Es decir, he estado siempre perdido en la oscura región de vuestro olvido, pero antes tenía la luz de la esperanza, ahora voy a ciegas. Es brutal y extraordinario sobre el sufrimiento amoroso. Piensen que este Garcilaso del que estamos hablando hoy es el Garcilaso que nos gusta a todos, el de la Égloga primera y el de la tercera, el de sonetos como escritos también a los otros gestos, a darle ya los brazos le crecían, en tanto que de Rosa y Azucena, es el mismo Garcilaso de Bécquer, de Cernuda, de todos los poetas españoles, exactamente el mismo, el que leían en la época, porque Garcilaso también tiene versos malos, no nos engañemos. Es un poeta que está haciendo cosas nuevas, está tanteando el territorio y no siempre acierta, pero cuando acierta es absolutamente inolvidable y te acompaña para siempre. Y termino. Veramos. Por un lado, la muerte heroica de Garcilaso. Por otro lado, la fama extendida de inmediato. Por último, la publicación de las obras de Juan Boscán y algunas de Garcilaso en 1543. Son las tres columnas sobre las que se sostiene un proceso de auténtica canonización de Garcilaso en el siglo XVI. Se convierte en un santo, se convierte en una referencia. Todo el mundo quiere ser Garcilaso. Y ya cuando se publican las obras de Garcilaso de la Vega, del excelente poeta Garcilaso de la Vega, por Matías Gas en 1569, sin las de Boscán, entonces ya termina aquello en la sacralización absoluta. Fíjense, la sacralización tanto en lo literario como en lo humano. Fíjense que me van a permitir el anacronismo que, a mi juicio, para los jóvenes que nacieron a mediados del siglo XVI, el impacto de Garcilaso de la Vega sobre sus vidas es similar al que los Beatles tuvieron sobre las generaciones de los años 60. Fíjense que crean un nuevo ritmo, crean un nuevo lenguaje poético, crean una nueva forma de expresar el amor e incluso un corte de pelo, porque ya saben que el emperador, cuando fue a coronarse en Polonia, se corta el pelo a la romana para conocer al emperador y entonces todos los que llevaban la melenita bob se lo quedan cortos, ¿no? Y entonces es un cambio generacional completo que afecta a la moda, al lenguaje, a una manera de comprender el mundo. Entre esos jóvenes había algunos, como Fray Luis de León o como mi adoradísimo Fernando de Herrera, que leyeron a Garcilaso desde un punto de vista intelectual. Ya saben que Fernando de Herrera pues era un hombre metido en una celda, dedicado al estudio, que nos dejó un
comentario extraordinario de Garcilaso, aunque a veces de una crueldad con Garcilaso, ya quisiera Herrera acercarse un poco a Garcilaso, que ya él mismo escribe, los versos son profundamente garcilasianos, pero con una diferencia extraordinaria. Los versos de Herrera son duros como el palo de una escoba, algo brutal. Y por si fuera poco, Herrera, que no salió de su celda para nada, hace unos elogios encendidísimos de la guerra. Su literatura está llena de... Y él, por supuesto, un campo de batalla no lo pisó jamás en la vida. En el lado contrario tenemos a otro tipo de escritores que leyeron a Garcilaso de otra manera. Y me quedo con el ejemplo de Miguel de Cervantes. Cervantes, uno se acerca al literato de Cervantes y Cervantes rebosa Garcilaso. Yo estoy convencido que hay muchas veces que imita a Garcilaso sin ser consciente de que lo está imitando, porque lo tiene tan interiorizado, se lo sabe tan de memoria, que las estructuras sintácticas de Garcilaso le salen sin darse cuenta. Todo eso lo podemos ver en la obra de Cervantes, desde la Galatea hasta el Persiles, que está allí. Pero bueno, es una cosa tremenda. Incluso se permite a veces bromas con Garcilaso, como el Rufián Viudo, donde hace alguna broma, o todos lo recordarán, cuando en la segunda parte del Quijote, Don Quijote llega a la casa de Don Diego de Miranda, el caballero del Verde Gabán, ve unas tinajas del Toboso, y entonces se acuerda del soneto 10 de Garcilaso, o dulces prendas por mirada halladas, ¿no? Sí, por cierto, si has leído Juanita la Larga, Juan de Valera hace el mismo chiste exactamente, pero con unos jamones o con unas morcillas que había aliñado Juanita, y acude al mismo verso. Y también por eso, cuando en las novelas ejemplares, en el licenciado Vidriera, Cervantes manda a tomar rodaje a Italia como soldado, lo hace con un equipaje mínimo. Dice lo que lleva. Dice que llevaba unas horas de Nuestra Señora y un Garcilaso sin comento, que en las 2 faltriqueras llevaba. Era, como decía Begoña, libros de bolsillo, que no necesitaban. Fíjense qué equipaje tan mínimo. Probablemente era el mismo equipaje que se llevó Cervantes cuando se fue a Italia. Y cuando conoció la guerra y perdió una mano en la guerra, y cuando se convirtió en devoto de la religión garcilasista. Yo soy también un devoto de Garcilaso y además, a diferencia de Fernando de Herrera, yo hice la mili. Muchísimas gracias. Les dije que era, además se me ha escapado corriendo, pero yo ya te conozco y sé que hace eso. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido maravilloso. Yo creo que hemos tenido una sesión estupenda, con Begoña, que ha hecho un esfuerzo por presentarnos pues toda esa poesía de Garcilaso y de todo el contexto poético de la época, todas las revoluciones que se hicieron en ese mundo en el que empieza a cambiar todo. Y por supuesto, pues ese mundo de Garcilaso más de acción, ¿no? Frente al otro de nuestro Garcilaso con la pluma, pues este mundo en el que, bueno, está la acción de la guerra, del campo de batalla, pero ese equilibrio de las almas y las letras, ¿no? Que él también representa. Incluso Luis ha adelantado ha dado alguna pincelada de lo que trataremos no mañana, sino para pasado mañana. Mañana tenemos, por cierto, la clausura del ciclo dedicado a las bodas del emperador, con Pablo Emilio Pérez Mallaína, y el jueves continuaremos con nuestra sesión, donde precisamente vamos a hablar de esa posteridad de Garcilaso, es decir, qué significó Garcilaso para los poetas que vinieron después. Estará con nosotros el profesor Juan Montero, que hablará precisamente de las anotaciones de Herrera y todo lo que sucedió en esa época, y después nuestro querido Rogelio Reyes Cano nos hablará de Garcilaso ya en la modernidad, es decir, cómo inspiró y qué significó para los poetas de la generación del 27, garcilasistas y después de los garcilasistas de la posguerra. Así que yo creo que con eso vamos cumpliendo un retrato de nuestro grandísimo personaje. Muchísimas gracias y nos vemos aquí en la Academia mañana y pasado terminando este ciclo. Muchas gracias.